Buenas noches. El día de hoy vamos a estudiar el módulo 4 que habla sobre la norma ISO 13485-2016. Esta es la semana 4 del programa de formación técnica control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. Lo que repasamos y estudiamos la clase anterior de esta norma fue la sección 6 que trata sobre la gestión de recursos y la sección 7 que habla sobre la presentación del producto. Y la clase de hoy vamos a estar revisando la sección 8 que es sobre medición, análisis y mejora. Y adicional vamos a ver lo que son las auditorías y las certificaciones para precisamente certificarnos en esta norma ISO 13485-2016. ¿Sobre qué es esta sección número 8? Sobre medición, análisis y mejora. Entonces, esta sección establece la importancia de que la organización disponga de todas las herramientas para la medición y obtención de datos del funcionamiento del sistema de calidad. Y esto para comprobar que la misma organización pueda alcanzar los objetivos marcados y, por supuesto, también mejorar siempre. El contenido de la sección 8 es este. El 8.1 trata sobre generalidades. El 8.2 seguimiento y medición. El 8.3 control de producto no conforme. 8.4 análisis de datos y 8.5 mejora. Iniciando con la sección 8.1. Se menciona que se deben llevar a cabo procesos de seguimiento y medición para demostrar la conformidad de los productos. La conformidad, recordemos que es confirmar que el producto esté de acuerdo con ciertas especificaciones, con las especificaciones ya marcadas e indicadas que debe cumplir el producto. Y no solo del producto, sino que también del sistema de gestión de calidad. Y también mantener la eficacia, es decir, el cumplimiento de los objetivos a través de la verificación de los requisitos del cliente y de las auditorías internas. La sección 8.2 por su parte habla sobre el seguimiento y medición. Entonces, en esta sección se subdivide en diferentes secciones y el 8.2.1 habla sobre retroalimentación, el 8.2.2 tratamiento de las reclamaciones, 8.2.3 notificaciones a las autoridades reglamentarias y el 8.2.4 auditorías internas. Entonces, en cuanto a la retroalimentación, esto indica que se debe realizar un seguimiento de la satisfacción del cliente. ¿Para qué? Para comprobar que se han cumplido sus requisitos. Entonces, siempre se debe tener un proceso donde se verifique que se está siguiendo y se está comprobando las necesidades del cliente. En el 8.2, que es el punto 2.2, que es el tratamiento de las reclamaciones, entonces, en esta parte, con base en los requisitos reglamentarios de aplicación, esta norma exige la elaboración de procedimientos documentados para el tratamiento a tiempo de las reclamaciones. Es decir, que siempre hay un seguimiento de que si algún producto ya esté en uso o que esté pronto a usarse por el cliente y algo no funciona, que exista todo un procedimiento donde el cliente pueda notificar que falló, por qué falló, qué pasó. Y por supuesto, para eso se tiene que tener todo el tema de la trazabilidad que ya mencionamos en la clase anterior. Luego, en la parte de notificaciones a las autoridades reglamentarias, en esta parte se han de documentar los procedimientos para la notificación de reclamaciones a las autoridades reglamentarias, cuando así lo exijan los requisitos reglamentarios aplicables. Entonces, en la parte de reclamaciones, que pueden haber alguna falla en los productos, siempre, a pesar de que se tenga que tener todo un proceso también de control de riesgos para evitar precisamente fallas en los dispositivos,
sabemos que existe cierta probabilidad de que aún así vaya a fallar algún producto. Entonces se tiene que tener todo este proceso de reclamaciones y también todo un proceso para notificar a las autoridades reglamentarias. Entonces, como les di el ejemplo en la clase anterior, por ejemplo, la FDA, que es una ente regulatoria de Estados Unidos, que regula todo el tema de empresas de dispositivos médicos, industria de dispositivos médicos. Ella funciona de forma que los hospitales directamente hacen el reclamo y notifican directamente a esta ente, a la FDA. Entonces, este proceso ya existe, pero en otro tipo de entidades puede ser que necesitemos algún tipo de proceso para notificar al ente regulador que hubo algún tipo de falla o algún reclamo con alguno de los productos de la empresa. Luego, en las auditorías internas, lo que quiere decir es que se deben realizar auditorías internas a intervalos planificados para mejorar la gestión, detectar también riesgos y problemas antes de que surjan para dar confianza al personal de la empresa, pero también al cliente. Entonces, las auditorías internas, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo que debería hacer una auditoría externa, una auditoría, por ejemplo, de estos de certificación, que lo que hacen es revisar todo el sistema de gestión de calidad, confirmar que tengamos todos los procesos específicos dependiendo del área donde estemos, que contemos con lo que hemos indicado a nivel documental, que en físico y de forma real también exista, que exista todo este sistema de reclamación, se revisa el proceso, se revisa contra el proceso real, contra lo que está documentado, se notifica, se documenta esos resultados, todo esto que lo hace un auditor externo, a nivel interno debemos tener como empresa auditorías para verificar antes estos problemas, poder atacarlos y evitarlos también. Y por último, se tiene que tener un seguimiento y medición de los procesos, 8.2. Que este es el 8.2.5 y del producto, que esta es la sección 8.2.6. Entonces, se deben aplicar métodos de seguimiento y de medición de los procesos del sistema de gestión y también de las características del producto para verificar que se han cumplido. Esto es lo que se ha mencionado también a nivel de norma, que se debe tener todo un sistema de gestión de seguimiento de los procesos y del producto. Entonces, en cuanto al producto, ¿qué es lo que se revisa? Pues que cumpla con las especificaciones ya establecidas. Y entonces en esta norma, en esta sección específica 8.2 y en su subsección 8.2.5 y 8.2.6, entonces aquí es lo que en la parte que dice, bueno, entonces como empresa se exige y ustedes deben tener un seguimiento y medición de los procesos. No es solo que yo tenga mi proceso, sino qué más adicional hace la empresa para confirmar que se esté siguiendo ese proceso, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la empresa tiene auditorías internas donde se revisa esos procesos, la empresa tiene control de medición, tiene archivos específicos donde se hace análisis, por ejemplo, de medición de esos productos, entre otras cosas. Lo que se debe hacer es confirmar que se tenga ese proceso de seguimiento y medición de los procesos. Luego en la sección 8.3, esta habla sobre control de producto no conforme. Entonces, nuevamente, como les mencioné con la parte de reclamación, la empresa debe buscar evitar y eliminar toda la probabilidad de que se tenga algún producto no conforme. Pero siempre vamos a tener porque en muchas de las ocasiones, o bueno, hay muchos productos que son realizados manualmente y hay otros productos también que son 100% hechos por equipo mecánico, por maquinaria, etcétera, pero al igual que puede fallar una persona, porque somos humanos, también un equipo puede fallar. Por supuesto, hay más probabilidad de fallo en una persona
por todas las experiencias, etcétera, que un equipo, a menos que el equipo no se tenga un seguimiento, no se tenga un tema em, de prevención, de mantenimiento, de revisiones, aunque hay un poco de probabilidad mayor en la parte humana, también los equipos fallan. Entonces, siempre hay probabilidad de que tengamos algún fallo por estas causas, humano y equipo, que nos va a provocar que nuestro producto esté no conforme. La palabra no conforme o no conformidad se refiere a que un producto no cumple con las especificaciones establecidas. Entonces, mi especificación, esto lo vimos en la clase pasada, pero se los voy a repetir porque también es importante que les quede en la memoria. Si, por ejemplo, mi producto se estableció que una especificación es que sea color azul, esa especificación se debe cumplir del producto. Entonces, ¿qué puede ser una no conformidad? Pues que el producto aparezca amarillo. Me parece bonito a mí que es amarillo, se ve bonito. Puede que sea bonito, le parece a alguien más que es bonito, que no se ve mal, no se ve dañado, no. Pero mi especificación me dice que debe ser azul y no amarillo. Entonces es un producto no conforme. ¿Qué es lo que me exige entonces la norma a través de esta sección 8.3? Que todo este producto que identifique como no conforme, pues primeramente debe estar identificado, debe controlarse para evitar su uso o evitar también que sea entregado o usado ya por el paciente, por el cliente final. Entonces debe haber todo un proceso también donde yo identifique, donde yo separe el producto de la producción normal, lo documente también, indique la cantidad y por último, yo, dependiendo de cuál sea esa no conformidad, ya sea que abre bueno, usualmente se debe abrir una investigación para entender por qué surgió esa no conformidad y toda esa investigación, por supuesto, también debe ser documentada. Entonces, eso es lo que exige la sección 8.3, todo lo que tiene que ver con la identificación y control del producto no conforme, precisamente para evitar que, dado que no cumple con las especificaciones por las cuales fue hecho y las especificaciones que fueron creadas para decir que el producto tiene todas las condiciones para usarse, eh, al final todo este proceso me evita que este producto vaya a salir aún así, que tenga alguna falla y vaya a ser utilizado por el paciente y esto pueda, por supuesto, producir un riesgo de algún problema al cliente final. Entonces se debe evitar como sea que ese producto no conforme salga al mercado y sea utilizado por el cliente. Entonces, un producto no conforme puede repararse o bien se puede autorizar su utilización, liberación o aceptación bajo concesión. ¿Qué significa esto? Que lo que les mencioné, si se revisó que el producto del ejemplo que les estaba dando viene amarillo en lugar de azul, entonces, ¿cuál es esa? Se debe hacer la investigación para entender cuál es esa causa raíz, si de verdad al final esa no conformidad tiene algún efecto adverso al cliente final o al producto como tal y esta afectación vaya a afectar al cliente o si de alguna forma se puede justificar y se pueden realizar testing o es decir, pruebas al producto, verificar de forma documental y por supuesto objetivamente que el producto, a pesar de esa no conformidad, va a seguir contando con las características de funcionalidad por las cuales fue hecho, entonces no me va a dar ningún problema y ninguna afectación o impacto al producto como tal y por supuesto al cliente. Entonces, en este caso que decía que era azul y ahora es amarillo, pues puede ser un tema más que todo de
visualización, o sea, es decir, cosmético o de cómo nada más se exigió o se indicó más bien que el producto debía ser en cuanto a visualización, en cuanto a cómo se ve, pero que el producto no me vaya a tener ninguna afectación. Aún así, que no tenga ninguna afectación por un tema de reglamentación, de ley, de cómo fue indicado que iba a ser, a veces se prefiere, aunque no haya una afectación, es decir, un tema funcional del equipo, es decir, que siempre vaya a funcionar, por un tema de quejas, este, a veces se evita que este producto pueda salir y pueda usarse por un tema de que como no tenía las condiciones de color que se indicó iniciales, el cliente se vaya a quejar, entonces tenga algún problema de que simplemente como no venía del color que se indicaba, entonces no se usó, entonces se evita ese tipo de cosas. Si es un tema totalmente distinto, digamos, no es un tema de color, es un tema que lo vi que venía un poquito más corto o venía más largo o algún otro tema totalmente distinto, pues se tiene que hacer toda esa investigación, hacer pruebas y revisar con todo el equipo interdisciplinario, es decir, de varias disciplinas, tanto de calidad, puede ser ingeniería, puede ser producción, dependiendo de dónde indique la investigación que viene la causa raíz, puede ser que el producto al final sí sea aceptable. Entonces, sí, este proceso me va a indicar cómo debo, una vez que ya se identificó, se controló, incluso se eh, colocó en un lugar distinto, cómo una vez que la investigación arroje que el producto sí es conforme, cómo se libera ese producto nuevamente para que siga su proceso normal y finalmente ya pueda ser vendido y pueda ser utilizado por el cliente final. Todo esto es lo que habla la sección 8.3 y también se menciona un tema sobre el retrabajo. Entonces, en el retrabajo, lo que quiere decir es que en mi proceso, yo, por ejemplo, a nivel de mi producto, tengo que hacer un pegado, digamos, le pongo un tipo de goma a un producto para pegar una sección con otra sección, las junto y un retrabajo puede ser que no se pegó bien, ¿verdad? Entonces yo tengo que volver a pegar, es decir, volver a colocar el producto, la goma, la que estoy utilizando en ese proceso en específico, eh, y debo unir otra vez esas secciones. Eso es un retrabajo porque yo estoy haciendo un proceso que yo ya anteriormente hice y lo estoy haciendo nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que para esa pega o hacer esa unión donde yo utilicé ese tipo de goma, pues para esa goma puede ser que yo utilice algún tipo de equipo que tenga calor. Entonces, ¿qué es lo que me indica el proceso? ¿Qué es lo que me indica la norma? Pues que ese retrabajo se debe de documentar, se debe también de validar para yo o para que la empresa confirme que ese retrabajo no va a dar como resultado un efecto adverso al producto. Es decir, que yo puedo hacer ese reproceso sin ninguna afectación al producto e incluso en esa validación se debe indicar cuántas veces es posible realizar ese retrabajo y confirmar que esas veces que yo realice ese retrabajo, el producto no va a sufrir ninguna alteración y va a seguir su curso normal y va a tener su funcionalidad igual si yo hiciera, por ejemplo, un retrabajo o incluso ningún retrabajo. Entonces, lo que me indica el 8.3 es, sí, se puede hacer un retrabajo, pero se debe hacer toda una validación y una verificación de que no haya ninguna afectación por ese retrabajo al producto final. Y esto me lo indica en la sección 8.3.4. Luego en la sección 8.4, esta habla sobre el análisis de datos. Entonces, la organización debe analizar los datos obtenidos del proceso de seguimiento y medición
con el objetivo de extraer conclusiones acerca de la verificación del cumplimiento de los requisitos del cliente. Adicionar también la conformidad de los requisitos del producto, características y tendencias de los procesos y productos. Entonces, una vez que se realice todo el seguimiento y medición de los procesos, se debe hacer un análisis de esos datos. Entonces, por ejemplo, en la parte de análisis de datos se puede revisar cuáles fueron las mediciones que dieron en la medición, por ejemplo, visual del color. Hubo alguna una alteración en los últimos 3 meses, por ejemplo, obtuvimos una coloración distinta a la que ya se tenía, siguiendo este mismo ejemplo, entonces se debe hacer un análisis de datos. Esto podemos ver este análisis como atributivo, es decir, que sea una selección de pasa o no pasa, porque estamos diciendo que es una inspección visual, pero hay otros análisis, puede ser análisis de datos variables donde se necesite, por ejemplo, gráficos de control, donde yo pueda ver si en estos últimos 3 meses, por ejemplo, tengo puntos por fuera o si tenemos tendencia hacia la alza de algún defecto. Bueno, existen diferentes tipos de análisis que mucho se hace cuando hablamos de análisis de datos variables, es decir, numéricos, donde se utiliza acá el análisis estadístico, entonces se debe hacer toda esa revisión, se debe la gente estar entrenada, se debe estar, tener experiencia en estos análisis, saber sobre estadística, por ejemplo, y se deben también tener documentados todos estos, cómo se hacen estos análisis de datos. Entonces, aquí está el proceso de un análisis de datos. Primero se define las preguntas y estas deben ser medibles, claras y concisas para yo poder luego hacer todo el análisis. Se decide qué medir y cómo medirlo. Es decir, que voy a revisar este parámetro, ¿cómo lo voy a medir? El parámetro, por ejemplo, es de longitud, entonces esa longitud la voy a medir con una regla, ¿ok? Y esa regla debe estar calibrada y tiene que tener esta incertidumbre, por ejemplo. Luego, recolecta los datos y se deben mantener bien organizados. Entonces, ¿cómo los recolecto? Por medio de un documento, de una hoja de datos, donde yo coloco de todas las medidas que estoy realizando, las voy numerando. Esta es mi medida 1, esta es el resultado que tuve con la regla. Y la regla, ¿cuál es específicamente la que estoy tomando, con la que estoy midiendo? Es la regla número 2345-8. Esta es mi medida 1, esta es mi medida 2, este es el resultado, esta es mi medida 3, este es el resultado. ¿Y por qué siempre se identifica cuál es el equipo que estoy utilizando? Por si hay algún problema con esas mediciones para entender qué sucedió con ese equipo, si hay algún problema también con ese equipo, si es que no se calibró, si es que se acaba de comprar. Bueno, todo esto para poder hacer un análisis dependiendo de los resultados que al final tenga. Luego se realiza un análisis profundo de la información, lo que ya les mencioné, y se interpretan los resultados. Y luego en la sección 8.5 se habla sobre la mejora. Entonces, si le damos seguimiento a el tema de análisis de datos, podemos decir que después de todo este análisis de datos, se interpretaron los resultados del seguimiento y de los datos. Luego de que ya se tomaron los datos, se hizo el seguimiento, entonces se analizaron. Esa interpretación de datos puede ser que me indique que se necesita una mejora porque el proceso, por ejemplo, no es capaz de cumplir con una especificación o algo está fallando en el sistema de medición o alguien está haciendo una medida incorrecta, entonces se debe hacer un reentrenamiento, ¿verdad? Todo eso, los resultados del análisis de datos puede indicar que se necesita una mejora. Y entonces en la sección 8.5 se habla sobre eso y se debe tener el proceso para hacer todas estas mejoras. ¿Cuáles son las generalidades de la sección 8.5?
5.1, que es sobre las mejoras, pues que la organización debe identificar y poner en práctica cualquier cambio necesario para garantizar y mantener la idoneidad continuada y la eficacia del sistema de gestión. Esto mediante la misma política de calidad, los objetivos de calidad también que fueron establecidos dentro del sistema de gestión de calidad, los resultados de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión del sistema por la dirección. Entonces, todo esto, lo que tiene que ver con revisar el sistema de gestión de calidad, mejorarlo, eh, colocar una vez que realicé todo el análisis de datos, que realicé las auditorías. Entonces, ¿cuáles son esos procesos de mejora que yo debo seguir y colocar y hacer para que mi proceso siga siendo eficiente, siga siendo eficaz? O sea, siga cumpliendo con los objetivos que ya fueron establecidos dentro de mi sistema de gestión de la calidad. Entonces, en esta misma sección se habla en la sección 8.5.2 sobre las acciones correctivas y luego en la sección 8.5.3 se habla sobre la acción o las acciones preventivas. ¿Y qué son estas acciones correctivas y preventivas? En el cuadrito azul que vemos acá lo podemos ver en resumen. Entonces, una acción preventiva, ¿quién las detecta? Y una acción correctiva, ¿quién las detecta? En las acciones preventivas las puede detectar cualquier persona dentro de la organización y las acciones correctivas también. ¿Qué solucionan estas acciones? La preventiva, una no conformidad que podría aparecer, que hay un riesgo de que aparezca. Y la correctiva es una no conformidad que ya ha aparecido. Entonces, es como su palabra lo indica. Preventiva, prevención, algo que todavía no ha surgido, pero puede surgir y esto puede provocar o puede ser una no conformidad. Y la correctiva ya surgió, entonces más bien debo de eliminarlo. ¿En qué momentos se implementan? Antes de que aparezcan en una preventiva y las correctivas una vez haya aparecido la no conformidad. ¿Y cómo se implementa? Entonces, la preventiva es estudiando la causa raíz de la no conformidad potencial, es decir, que todavía no apareció, pero podría, y estableciendo una acción para que no ocurra. Y la correctiva, estudiando igual la causa raíz de la no conformidad real, o sea, que ya tenemos, y estableciendo una acción para que no vuelva a ocurrir. Entonces, preventiva, no ha ocurrido, pero podría ocurrir. La puede detectar cualquier persona, se da antes de que aparezca, pero es para que no ocurra nunca. Y la correctiva ya apareció, entonces se establece la acción necesaria para que no vuelva a ocurrir. Estos son las acciones correctivas y preventivas y también deben de tener las empresas de industria médica o de dispositivos médicos, deben tener todo un sistema de acciones correctivas y preventivas o todo un proceso donde se tengan cómo se deben manejar las acciones correctivas, cómo se deben implementar, cuándo se deben implementar correctivas y preventivas. Y luego ya seguimos con la parte de auditorías y certificación. Una vez implementado el sistema de gestión de la calidad conforme a esta norma, a la que estamos estudiando en este módulo, la norma ISO 13485, se puede llevar a cabo un proceso de certificación por medio del cual las empresas pueden mostrar a terceros que disponen de un sistema de gestión de la calidad que garantiza que sus productos sanitarios poseen la calidad prescrita y exigida por la norma. Entonces, ¿cuál es el proceso de certificación? El primero es que se debe tener toda una planificación, es decir, en esta planificación se debe entender cuál es la norma, estudiarla, establecer cuál es el equipo que va a darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con las auditorías internas, a revisar si la empresa cumple con los requisitos de la norma, toda esta planificación, quién está a cargo, cuál es el equipo,
cuáles son las responsabilidades, todo esto. Es el proceso inicial de certificación. Luego, el punto 2 sería la implantación, es decir, ya vamos a tener vamos a cumplir con la norma con estos y estos procesos. Luego, el tener auditorías internas, entonces ya se estableció el equipo, ya se establecieron los procesos, ya se confirmó que sí se estaba siguiendo con estos procesos establecidos la norma porque ya fue estudiada. Entonces ahora sí vamos a hacer auditorías internas para confirmar que no solo esté documental, sino que se esté siguiendo en físico esas exigencias de la norma. Luego el punto 4 es la revisión por la dirección. La dirección debe confirmar toda la información de esas auditorías internas, cuáles son los resultados, estamos cumpliendo o no, si no, qué cambios debemos realizar para que sí se estén cumpliendo, cuál es el plazo para implementar todas esas acciones, ya sean preventivas o correctivas, para finalmente estar conforme con la norma, la ISO 13485 en este caso en específico. Y por último, ya eh, pedir al ente, bueno, primero es eh, revisar cuál es el ente regulatorio, certificador en este caso, y ya pedir esa auditoría para que el ente certifique a la empresa que sí está cumpliendo. Entonces, cuáles son los aspectos claves de la certificación? Que es de carácter voluntario y debe realizarse por entidades de certificación acreditadas para emitir este tipo de certificados. Y las autoridades de certificación se realizan, perdón, las auditorías de certificación se realizan cada 3 años y en los 2 años intermedios se realizan auditorías de seguimiento. Entonces, el proceso específico es, se solicita la certificación, se tiene una oferta, se tiene un contrato con el ente que certifica, se envían los documentos o los procesos que se tienen, se revisan esos documentos que estén acordes con la certificación, se da un anuncio de la inspección, es decir, la empresa que va a certificar indica las fechas que va a hacer esa certificación y se hace luego la inspección del lugar, del sitio, se hace la revisión, ellos hacen lo mismo, se revisa la norma contra los procesos que se tiene en la empresa, y se revisa también en procesos si se están siguiendo esos procesos que fueron establecidos por la empresa y por supuesto esos procesos deben seguir lo que exige la norma y por último se da la decisión de la certificación si cumple o no. Entonces, este es el proceso de certificación. Pero en cuanto a temas de auditoría, ya vimos cuál es el proceso que se solicita, cuál es el proceso primero más general, pero propiamente de la empresa, que es la planificación, luego ya la implantación, lo vimos diferentes tipos de proceso partiendo de la forma general, después yendo un poco más a detalle, que es primero se solicita la certificación, luego se tiene la auditoría, la certificación y por último la certificación. Y este proceso de certificación es en cuanto a auditorías, es decir, cada cuánto se debe hacer las auditorías de certificación para confirmar que sí se está siguiendo todas las exigencias de la norma. Entonces, el primer año, cuando se hace la solicitud de la certificación, entonces se hace todo partiendo del inicio, digamos, se revisan los procesos a detalle, se revisa el proceso, el ente certificador llega a la empresa, hace esa revisión y luego dice si sí o si no, está cumpliendo y entonces certifica la empresa. Ese es en el año 1. En el año 2 entonces se hace auditoría de seguimiento, es decir, las empresas, los entes que dan las certificaciones pueden hacer algún tipo de auditoría de seguimiento, pero también se tienen que tener auditorías internas por parte de la empresa. El año 3 es igual y en el año 4 ya se debe tener una auditoría de certificación, recertificación. Es decir, todo lo que se hizo primeramente, revisión de procesos,
que viene el ente regulador, entonces se certifica si sí o si no. Eso es la recertificación. Y en el año 5 se hace otra vez una auditoría de seguimiento para confirmar siempre que se estén siguiendo todas las exigencias que indica la norma. Para esto, para todo el tema de las auditorías, para el tema de mejora, para mantener los procesos de acciones correctivas y preventivas para evitar que vuelvan a surgir no conformidades o que surjan nuevas no conformidades, entonces es importante que se tenga todo un equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo usualmente en las empresas lo que se tiene es un área específica que forma parte del área de calidad y que revisa el sistema de gestión de la calidad. Entonces, en las empresas de dispositivos médicos usualmente se tiene así porque son empresas grandes y entonces estas áreas hacen precisamente lo que acabamos de estudiar. Tienen todo el cronograma de auditorías internas donde se revisa diferentes personas, revisan los procesos contra o la documentación contra el proceso, contra lo que se está haciendo de forma real. Se revisa, se hace la documentación, se escriben los resultados, luego se establece todo, o sea, todo el seguimiento para revisar cuáles son esas acciones que dan como resultados esas auditorías internas, cuál es el plazo para, si hay alguna auditoría que sea, perdón, o alguna acción correctiva que se requiera hacer, cuál es ese plazo, quién es el encargado de realizar esas acciones, cuáles son las necesidades para y los recursos necesarios para llevar a cabo esas acciones y se tienen que tener en un sistema eh, a nivel de software o de un sistema de la empresa donde cualquier persona pueda revisar y decir, ok, tenemos estas acciones de auditorías, estos son los resultados, estas son las personas encargadas y esa es la fecha en la que se debe tener esa de cierre de esas acciones. Entonces, para eso necesitamos todo un trabajo en equipo que, a pesar de que haya usualmente áreas específicas que dan ese seguimiento, usualmente las personas que eh, eh, a las que se les revisó el proceso, por ejemplo, que se vaya a revisar un proceso de manufactura y en ese proceso de manufactura hay una persona a cargo, ya sea un líder, un supervisor, una persona de calidad específica, digamos, una persona que hace inspecciones, entonces todo ese corting, todo ese equipo de trabajo debe formar parte de esa revisión, ¿verdad? No es solo la persona que está a cargo de la auditoría interna, sino es quien recibe esa auditoría interna. Todo ese equipo multidisciplinario, o sea, que puede ser de diferentes disciplinas o diferentes áreas, puede formarse para dar esa revisión y esa mejora a los procesos eh, para precisamente mantener el sistema de gestión de calidad eficaz, es decir, que siempre siga cumpliendo con los objetivos establecidos por la empresa y por el sistema, por supuesto, de gestión de calidad. Entonces, ¿cuál es la forma de sacar el máximo provecho al sistema de gestión de la calidad? Existen varios puntos que vamos a ver aquí a continuación. Y el primero es comenzar con el análisis del por qué. Entonces es por qué razones se va a implementar el sistema de gestión de calidad o se va a revisar ese sistema de gestión de la calidad. Y esos resultados o esa respuesta a la pregunta debe estar alineado con la dirección estratégica. De lo contrario, puede resultar insostenible. Es decir, puede ser que el sistema de gestión de calidad no esté de acuerdo y se tenga que mejorar o se tenga que cambiar.
del todo. Luego se debe de fomentar la participación. Esto es para, por supuesto, mantener ese sistema de gestión de calidad y con ese sistema de gestión de calidad adecuado y conforme a la norma, yo o como empresa confirmo que sí se está siguiendo con todas las exigencias de la norma. Entonces, ¿cuál es esa parte de fomentar la participación? Es que todas las personas estén enteradas de cuál es, por ejemplo, la certificación, de cuál es el sistema de gestión de calidad, cuáles son mis objetivos, cuál es mi proceso de mejora. Toda esta información del sistema de gestión de la calidad, las personas deben de estar entrenadas, tener buena comunicación y participar en estas mejoras también. Los objetivos de calidad dentro de el sistema de gestión deben ser SMART. Recordemos que esto lo vimos en módulos anteriores, que SMART significa cuando se van a implementar objetivos que deben ser específicos, eso significa la S, debe ser medible, según eso significa la M, A debe ser alcanzable, la R es que deben ser relevantes los objetivos y el T deben ser temporales, es decir, deben ser por un periodo específico de tiempo. Yo no puedo decir voy a mejorar este proceso. Ajá, va a mejorar, pero ¿en cuánto tiempo va a ser esa mejora? ¿En una semana? ¿En 2 semanas? O sea, siempre tiene que tener un, una parte medible, que es la parte de la M, pero también tiene que tener un periodo de tiempo para yo o para poderse establecer esa acción y cumplir con ese objetivo. Luego también se tiene que tener toda la guía y el análisis de modos de fallos y efectos, que esto es relacionado con el control de riesgos, que también vienen en parte en la norma. Y esto es el método para determinar el nivel de control para apoyar la toma de decisiones. Entonces, como parte de la norma, recordar que siempre tiene que haber un control o un análisis modal de fallos y efectos, que es todo lo que tiene que ver con el control de riesgos para evitarlos o disminuirlos, cualquier riesgo presente, tanto del proceso como del producto. Luego, el manual, que es el manual de calidad, debe funcionar como un documento de señalización, incluyendo el contenido, es decir, el ámbito de aplicación, el diagrama de flujo de procesos, las operaciones, descripción, diagrama de estructura del documento, y luego hacer referencia a los procedimientos y cómo interactúan con los requisitos de la cláusula o los requisitos de la norma. Esto quiere decir que se debe tener todo un manual o un proceso donde se indique cuál es mi proceso de acuerdo a mi producto, de acuerdo a lo que se trabaja en la empresa, donde se haya hecho toda esa adaptación a mi producto y a lo que realiza la organización. Se debe adaptar. Eso es lo que quiere decir este punto 5. Lo que no se debe hacer es nada más copiar y pegar la norma y decir, este es mi proceso y listo. No, porque usualmente la norma es muy general. Lo que indica es, como lo vimos, tiene que tener un proceso de medición y seguimiento, tiene que tener un proceso de mejora, tiene que tener un proceso de acciones preventivas y correctivas, pero no me dice exactamente cómo, solo dice debe tenerlo. Entonces ese cómo es lo que la empresa debe proporcionar y debe adaptar y colocar en sus procesos. Luego también se deben proteger los documentos electrónicos de cualquier alteración y esto es que se deben implementar software específicos o sistemas donde se tenga toda la información que requiere según la norma. Por ejemplo, las acciones correctivas y preventivas, ¿en qué sistema se tiene?
donde se tiene esa trazabilidad a nivel de acciones, donde se tenga la persona responsable, donde se tenga, por ejemplo, cuánto tiempo lleva abierta esa acción, si ya se va a si ya se va a completar o si todavía falta o si está incluso atrasada, que puede ocurrir. Existen diferentes sistemas que las empresas contratan, compran para tener toda esa documentación que es sumamente delicada y que no puede alterarse por personas externas o por personas que no están entrenadas en ese proceso en específico. Luego se debe redactar la política de calidad de tal manera que sea entendida por todos. Y esta política de calidad puede ser que sea en una auditoría externa para ser certificado por la norma ISO 13485. Puede ser que el auditor la pida, entonces se tiene que tener a mano y la persona que lo vaya a explicar, por supuesto, tiene que entender a qué se refiere esa política y no solo a esa persona, sino todos los que conforman la organización. Luego en la sección 8 em, se debe documentar los procesos y se indica que puede que no sea solamente escrito, o sea, redactado. Pueden también tenerse imágenes, pueden tenerse diagramas, pueden tenerse también videos y prototipos. Eso va a depender de lo que la empresa requiera o que la empresa indique que necesita. Pero usualmente, como se ven, son procesos redactados con palabras, digamos. Pero va a depender así del proceso específico. Puede ser que algún proceso, por ejemplo, de entrenamiento, si se tenga alguna parte documentada o escrita, redactada, pero también se tengan ejemplos o se tengan videos de entrenamiento porque es más sencillo, por ejemplo, poder explicarlos, etcétera. Entonces va a depender del proceso, va a depender del proceso que se está revisando, se está estudiando, de sus características, pero usualmente sí se tienen de forma escrita o redactados más bien. Luego el punto 9, revise sus actividades de seguimiento y medición con regularidad. Entonces, eh, esto es para asegurarse de que se está supervisando y midiendo las cosas correctamente y que, por supuesto, se está realizando esa revisión y se está mejorando esos procesos. Y luego en el punto 10 no hay sustituto para el compromiso de la dirección y un sistema de gestión de calidad eficaz es promovido, apoyado y comprometido por el más alto nivel de liderazgo. Y este sistema de gestión de calidad me va a confirmar que pueda ser certificado luego por la norma ISO 13485. Entonces, una vez que ya se estableció todo ese sistema de gestión de calidad, se debe también tener otros puntos en cuenta o aspectos que pueden ayudar a facilitar el desarrollo de la implementación del sistema de gestión para ser certificados. Entonces, adoptar una actitud correcta, es decir, se tiene que saber que una certificación es sumamente importante, que los requisitos que me exigen la norma no son inventados, no son porque a alguien se le ocurrió, sino que tienen un fin y es poder darle tranquilidad al paciente y al cliente de que el producto cumple con todos los requisitos establecidos y todas las especificaciones establecidas y que me va a funcionar de acuerdo al objetivo por el cual fue realizado ese producto. Entonces, asegurar una comprensión total de los principios y requisitos que se establecen en la norma, utilizándola como guía para definir el sistema de gestión. Entonces, las personas que vayan a revisar o que formen parte eh, del equipo que da seguimiento a las auditorías y da seguimiento a la certificación, para obtener esa certificación, tiene que estar, por supuesto, entrenado, debe recibir capacitaciones o tiene que tener experiencia también en esa parte. Conocer qué implicaciones y el impacto tiene para la empresa la aplicación de la norma.
Esto es importantísimo saberlo, por lo que ya les mencioné cuál es la importancia de cumplir con esa norma y tenerla también, que es un tema no solo de darle tranquilidad al cliente, que debería ser lo más importante, cumplir con los requisitos del cliente, sino que también sirve para tener a nivel competitivo en la empresa, también da esa visualización de que es una empresa confiable, que es una empresa seria y que lo que está realizándolo con calidad. Utilizar la norma como herramienta de mejora continua, comprender los riesgos y los procesos que afectan a la capacidad de su empresa para llevar a cabo su estrategia de negocio. Esto es el tema de riesgos que ya vimos, que se tiene que tener también un proceso donde se tenga todo el análisis de modal de fallos y efectos. Y también seleccionar su organismo de certificación con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de entes de certificación, entonces se debe hacer toda la investigación de cuáles son los más serios, este, cuáles son las exigencias de esos entes de certificación, etcétera. Y nuevamente vamos a ver los pasos para certificarse, pero dividido en 10 puntos específicos, que son entonces los pasos a detalle. Lo primero es conseguir la norma. Lo segundo es revisar la literatura y el software es revisar la norma. Luego formar un equipo y definir la estrategia. Después determinar las necesidades de capacitación. Es decir, las personas tienen que estar entrenadas en esa norma, entenderla, revisarla, tener experiencia en auditorías y valorar luego también si se necesita la colaboración de un consultor, es decir, alguien totalmente externo que pueda funcionar como ente auditor para prepararse la empresa antes de esa certificación. Una persona, y usualmente ese consultor, es una persona sumamente experta que solamente trabaja en esa parte, en certificaciones, en auditorías, en confirmar si se está siguiendo la norma o no, en revisión de procesos, y por eso usualmente también se pide consultores. Desarrollar la documentación del sistema de gestión, luego determinar, administrar y documentar sus procesos, luego implementar el sistema de gestión, después considerar la posibilidad de una preauditoría y por último seleccionar el organismo de certificación, y cada una las vamos a ver a continuación. Entonces, conseguir la norma. Esto es que se debe conseguir la norma en las plataformas correctas, no en cualquier parte. No podemos revisar una norma en un link que no esté confirmado, por ejemplo, y confirmar también que esa norma sea la más actualizada. Luego revisar la literatura y el software. Entonces, para la norma, por ejemplo, hice esta que estamos estudiando, la 13485. Se debe entonces, una vez que ya se encontró, se confirmó que es la correcta, se confirmó que el lugar donde la estamos consiguiendo es adecuado, es real, y no hay ningún problema. Entonces se estudia ya la norma, se revisa paso por paso, se revisan todos los puntos como lo estamos haciendo aquí, en los puntos del 1 al 10, por ejemplo, el paso de la sección 8, todas las secciones. Y también se deben revisar si existe algún tipo de directrices ya desarrolladas acerca de cómo implementar los requisitos dentro de una organización. Entonces, por ejemplo, la ISO 9001 se tiene una directriz desarrollada, que es la ISO TS. TS es como para directriz, de 9002. Y por ejemplo, la ISO 14001, que es la de riesgos, tiene la ISO 14004, que es la directriz para donde indica cómo implementar. Entonces, aquello que la norma indica de forma general, pero no me indica cómo, la directriz puede ser un poco más detallada y puede ayudar a las empresas para poder implementar ya todos los procesos para que cumplan con esa norma. Luego se debe formar el equipo y definir la estrategia. Entonces, como les comenté, usualmente en las empresas de dispositivos médicos ya hay áreas específicas que
trabajan en esta parte, pero incluso esas áreas, cuando se tiene una certificación como esto es tan grande, a veces requieren ayuda de otros procesos, perdón, de otras áreas de producción, de calidad, de ingeniería, por ejemplo, o de otras áreas de la misma calidad, porque calidad, el área como tal, se puede subdividir en varias partes. Y entonces esta área que trabaja en la parte específica del sistema de gestión de calidad puede pedir ayuda a calidad, pero de suplidores, por ejemplo, o calidad de piso, ¿verdad? De calidad quienes realizan las inspecciones, por algún tipo de ayuda, por algún tipo de que expliquen sus procesos, ¿verdad? Entonces todo esto, ese equipo de trabajo y esas necesidades de recursos se deben establecer antes de iniciar con todo ese proceso de certificación y una vez que ya tenga ese equipo de trabajo, conformar cuál es la estrategia, es decir, cuál es ese plan de acción, qué se va a realizar. Las auditorías internas, por ejemplo, para confirmar, vamos a realizarla en estos 3 meses porque luego del tercer mes ya tenemos la auditoría para la certificación, se van a realizar una vez por semana, las va a realizar X, Y y Z persona, se van a realizar en estos procesos específicos que son, por ejemplo, no sé, los más delicados, etcétera. Toda esa estrategia se debe documentar en esta preparación. Luego, determinar las necesidades de capacitación. Si el equipo no tiene la suficiente experiencia o se necesita alguien más y se necesita entrenar, entonces todo eso se debe hacer antes para que todo ese equipo de trabajo esté capacitado en todo lo que tiene que ver la implementación de el sistema de gestión de calidad que esté conforme con esa norma para poder certificarse. Entonces, todas las personas que lo conformen y que den seguimiento deben estar capacitadas para entender qué es una auditoría, para también poder incluso responder. A veces no es quien va a implementar, sino quien va a responder a esa auditoría. Se deben también entrenar. Luego, valorar la colaboración de un consultor, es lo que ya les mencioné, si es necesario o no, dependiendo del tiempo que se tenga, dependiendo de la necesidad, dependiendo de qué tan grande es la empresa o qué tan grandes son los procesos que se van a revisar. Entonces, no tenemos, por ejemplo, suficiente personal, entonces es más fácil, más sencillo contratar a un consultor. Luego desarrollar la documentación del sistema de gestión, eso ya hablamos de todos los procesos que se deben documentar y que esos procesos deben estar en un sistema de software, en algún sistema específico de la empresa para evitar alteraciones y también revisar cuáles son sus procesos de cambio para mejora. Entonces, todo esto debe estar documentado y guardado de forma correcta, que cualquier persona pueda revisarlo, pueda entender cuál es ese proceso y pueda luego también, si es necesario, mejorarlo. Determinar, administrar y documentar sus procesos es un paso importante en el establecimiento del sistema de gestión de calidad que cumpla con la norma. Entonces, se debe de revisar y determinar los procesos necesarios y las interacciones y sus interacciones de acuerdo con la dirección estratégica de la empresa y la política y los objetivos de calidad. Y esos procesos deben abarcar estas áreas que son la comprensión de los productos y servicios, los procesos operativos, la satisfacción de las necesidades y expectativas relevantes de los clientes y otras partes interesadas y los procesos de gestión incluyendo medición, análisis y mejora e innovación. Entonces, todos los procesos generales que tienen que ver con los operativos, es decir, con los de manufactura, eh, y luego todos los procesos también que son necesarios para la satisfacción también del cliente y para las mejoras y para medición, esos procesos deben estar también documentados. Luego ya se debe implementar todo lo que ya documentamos, lo que se indicó, que el proceso que se tiene en la empresa se debe implementar esos procesos
y que las personas estén entrenadas y lo sigan. Y antes de la certificación o de la auditoría para la certificación, es importante considerar una preauditoría. Entonces es como hacer una mímica o hacer un ejemplo de auditoría, pero, o sea, casi igual. Entonces se va a colocar a alguien, esa persona, que puede ser incluso un consultor, va a revisar uno a uno los procesos, va a ir a piso, va a revisar que se estén siguiendo o no los procesos, va a ir a las diferentes áreas, no necesariamente al piso de manufactura, sino va a revisar también los procesos, por ejemplo, de de compra de materiales, puede ser incluso, o va a revisar los procesos de acciones preventivas y correctivas, ¿verdad? Cualquier proceso de la empresa lo va a revisar y va a confirmar contra el proceso real, o sea, el documento contra el proceso real, si se está siguiendo o no. Esto para ya estar preparados y seguros de que estamos cumpliendo con la normativa y en caso de que salga algo que no se está cumpliendo, poder mejorarlo con anticipación para que cuando ya llegue la auditoría para la certificación ya se esté cumpliendo con todo. Y luego ya se selecciona el organismo de certificación, se hace la solicitud para que ellos indiquen el tiempo, el momento en que ya van a realizar esa auditoría y ya confirmar esa certificación. Luego, importante, la norma ISO 13485 ofrece herramientas de gestión a organizaciones que estén involucradas en una o más etapas del ciclo de vida en un producto médico o en alguna empresa de dispositivos médicos. Esta norma va a dar esas exigencias o va a solicitar esas exigencias en cualquier empresa que tenga que ver con esos aspectos dentro de eh, algún producto sanitario, por ejemplo, el diseño y el desarrollo de un producto sanitario o un producto médico, la producción, el almacenamiento y distribución, la instalación o la asistencia técnica de un producto sanitario, el diseño y desarrollo, nuevamente, la prestación de actividades relacionadas. Entonces, si tengo que ver algo con un producto médico, con un producto sanitario, aunque sea nada más que estoy almacenándolo, nada más, no lo estoy tocando en sí, o sea, no estoy transformando el producto, pero lo estoy guardando, también se debe seguir esa empresa con la norma 13485. ¿Y qué va a permitir la norma 13485? La ISO. Proporcionar productos y servicios seguros y fiables y que cumplan la legislación y reglamentación vigente. Y aquí tenemos un resumen de por qué es importante para la empresa de dispositivos médicos o para una empresa que tiene que ver con en algún punto con industria sanitaria, con dispositivos médicos, porque es importante tener esta certificación porque esta norma, esta ISO 13485, asegura firmemente el uso de las mejores prácticas a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida de un dispositivo sanitario. También ayuda en la reducción de costos, el aumento de la eficiencia y el seguimiento del desempeño. La implementación de la ISO 13485 le asegura una mejora continua. También permite ofrecer servicios y productos más seguros y de mayor calidad a los clientes. Y la ISO 13485 también sirve como requisito legal o regulatorio en varios países. O sea, es sí o sí que se debe de seguir. Y hasta aquí estaríamos con la clase del día de hoy y con el módulo número 4 que estudiamos sobre la ISO 13485. Muchas gracias a todos y buenas noches.